Serenos del Perú. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de América Latina que nos acompañan. También tenemos alumnos de Brasil, de Bolivia, desde la Asociación de Serenos del Perú, ADSEC. Le damos la bienvenida a estos cursos internacionales y hoy continuamos con la segunda clase del curso internacional de seguridad vial de formadores en educación vial para serenos del Perú. Ya está con nosotros nuestro expositor internacional, el profesor José María González, también, como le decía, también él es policía local de Plasencia, España. Aparte de ello, él es director del Observatorio Criminológico de Seguridad Vial de España. Él cuenta con un gran equipo y estamos muy contentos también los certificados que están enviando para los alumnos. La verdad que con las firmas digitales, con número de registros, cualquiera de ustedes puede llamar al observatorio, conversar, ahí están registrados sus datos, y esto es muy importante. Espero que en corto tiempo ustedes que se están están estudiando y van a ser formadores, educadores en seguridad vial, nos pasen alguna foto que ya están poniendo en práctica todo lo aprendido en los centros educativos, con las juntas vecinales, dando clases a los padres de familia, etcétera, que es muy importante el tema del curso de seguridad vial. Y ahí nos vamos a sentir contentos que ustedes son unos profesionales. Bueno, sin más preámbulos, muy buenas noches en España, profesor José María González. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Como bien has dicho, que si algún sereno empieza a tener relación con algún centro escolar, asociación de vecinos, y quiere poner en marcha algún proyecto de educación vial y no sabe cómo empezar o dónde o cómo tiene que hacer o qué es lo primero que tiene que impartir, os ruego que os pongáis en contacto conmigo, que os voy a echar una mano y os voy a ayudar. De paso estará el observatorio, ¿no? Para ayudarnos entre nosotros, ¿no? Porque, como bien sabéis, el objetivo nuestro es divulgar la educación en una cultura vial para poder evitar los siniestros viales, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora en la charla de hoy. Por eso, no lo dudéis en poneros en contacto conmigo a través de WhatsApp, email, de cualquier manera de contacto que sin ningún problema os echaremos una mano desde el observatorio a poner los proyectos en marcha. Eso no lo dudéis. Y ya visto esto, vamos a empezar hablando sobre la introducción al problema de los siniestros viales, porque es fundamental que aprendamos qué son los siniestros viales, cuáles son sus causas, los factores. Como veréis, hay algunas cosas que estoy repitiendo a lo largo de todos los días, pero es que es fundamental esa repetición para que por lo menos hay unos conceptos básicos que se nos vaya quedando y lo vayamos interiorizando, ¿no? Para poder crear nosotros una buena figura, saber bien cómo suceden estos problemas para después poder poner proyectos y mecanismos de actuación de mejora en la sociedad. Como sabemos, los siniestros viales son sucesos de tráfico en los que concurren varios factores desfavorables en un momento y lugar determinado. Tenemos que tener que para que sean los siniestros viales tienen que haber vehículos en movimiento, conducidos por personas, que sean en vías aptas para circular, que faculte la ley de tráfico, y en los que tiene que haber daños materiales, heridos o víctimas mortales. Con la concurrencia de estas tres circunstancias es cuando existe un siniestro vial. Por ejemplo, si el vehículo, es importante saber si el vehículo, aunque esté en movimiento, pero no es conducido por una persona, no estaríamos hablando de un siniestro vial, ¿vale? ¿Por qué es importante esto, no? Por el tema después de las responsabilidades, de quién tenga que pagar los daños, a quién tenga que pagar indemnizaciones por si hay alguna lesión de alguna persona. ¿Cuál es el ejemplo más típico de esto? El vehículo que está estacionado, el conductor no pone bien el freno de mano, se va y es una pendiente descendente y el coche se desliza y choca contra otro vehículo, por poneros un ejemplo, ¿vale? Eso sería
podría ser una falta o un delito por daños materiales contra otro vehículo, pero no sería un siniestro vial porque no cumple una de las condiciones, que es que esté conducido por una persona. Como vemos, hay muchos tipos de siniestros viales, los cuales hay más daños, menos daños, en los que en algunos de ellos, por suerte, son simples roces materiales, ¿no? que son la mayoría, ¿no? Daños, cuando hay daños personales ya es cuando hay que preocuparse de ellos y hay que intentar desde nuestro trabajo poder evitarlo. ¿Y dónde pueden ocurrir? En cualquier vía, ¿no? Aquí vemos vías de diferentes sentidos, cruces, diferentes vehículos, que cualquiera puede o nos puede pasar incluso a nosotros mismos, ¿no? Y en nuestro trabajo, cada 2 por 3 podremos ver diferentes siniestros viales. Seguro que a lo largo de toda nuestra carrera de trabajo nunca veremos 2 siniestros viales iguales, nunca. El accidente y creencia, ¿no? ¿Qué nos dice? Que escapa a nuestro control, que los siniestros viales escapan a nuestro control, que son acciones imprevistas, que no dependen de nosotros, que es inevitable, que es fortuito, que es cosa del destino, que obedece al azar. Como vemos, todas estas cuestiones no son así, ¿no? Porque como hemos hablado ya a lo largo de estos días, el factor humano es el desencadenante de los siniestros viales. Como hemos estado viendo, todo depende de algo, no es fortuito. Aunque nosotros no queramos, hemos puesto los mecanismos para que pueda suceder, ¿no? No es, nunca obedece al azar, no es cosa del destino, ¿vale? Siempre ocurren por algo. Y es nuestra labor el saber y el buscar por qué ha ocurrido ese algo. El concepto es un problema, sabemos que es un problema de salud, no es accidental, sabemos que es controlable, que es evitable, es un proceso, es una consecuencia y lo más fundamental, es prevenible por medio de la prevención, una buena educación vial, una buena cultura vial, una buena concienciación de los conductores cuando están manejando el vehículo. Y también, como vamos a ver y hemos visto, de los peatones, porque los peatones también son causantes de la siniestralidad vial por su mal comportamiento dentro de la vía. Así que, como sabemos, se puede prevenir. Bien dice esta fotografía, ¿no? Si se pudo evitar, no fue un accidente. Por eso, desde la concepción de la criminología vial, desterramos esa nomenclatura de accidente, ¿no? Y lo llamamos siniestro vial, siniestro de tránsito, ¿no? Porque cuando hablamos de accidente suena una palabra de algo involuntario, algo que no se ha podido evitar y sabemos que no es así, ¿no? Que todo forma parte o interviene prácticamente en un 90 y tantos % la mano del hombre. Por eso esta fotografía es muy, muy llamativa y muy educativa, ¿no? Sobre todo para enseñársela cuando demos alguna acción de formación vial. ¿Cuáles son los factores que causan los siniestros? Sabemos que el 90% estamos dentro de las personas, que como ya hemos dicho, ¿no? Tanto conductores, peatones, y un 10% el vehículo y las vías, ¿no? El mal estado del vehículo, el mal estado de la vía, ronda ahí sobre el 10%, ¿vale? Por poner un ejemplo, 9 de cada 10 siniestros son provocados por las personas. Si estamos hablando, por ejemplo, siempre que demos una clase práctica, es bueno que pongamos ejemplos, ¿no? Imaginaos que estamos dando una charla una acción formativa de educación vial a niños, a una clase de 20 niños, ¿no? Y en esos 20 niños, pues se les dice, pues mira, ahora mismo de nosotros 20, 18 personas, 18 alumnos, vais a ser factor que causa la siniestralidad vial, que vais a causar un siniestro vial con vuestra bicicleta, por poner un ejemplo, ¿no? Que vean ellos matemáticamente lo que dicen los números, porque si hablamos del 90%, 10%, no queda bien claro, pero si este gráfico, este círculo lo extrapolamos a los números de personas que estamos en esa clase, en esa sala, pues se puede entender mucho mejor y se va a interiorizar, ¿no? Decirle,
ostras, que casi todos los de la clase, excepto 2 personas, van a acusar un siniestro vial, según dice la estadística. Se ve de otra manera y lo ven más cercano. Hay que hacer cercana la clase y las consecuencias, para que lo puedan entender y lo puedan interiorizar. Como ya hemos visto, ¿cuáles son los factores? Tenemos los personales, como asumir mayores riesgos de los que debemos, la velocidad, el alcohol, las drogas, la fatiga, el incumplimiento de las normas, del peatón, del conductor, del pasajero también, las imprudencias a los mandos del vehículo, ya prudencias, negligencias, conducciones temerarias, la utilización del teléfono móvil, pues ahí hablamos de ese 90%. Y el 10% las condiciones atmosféricas, deficiencia de pavimentación, de la señalización, los fallos mecánicos del mismo, ¿no? Aunque hay una corriente dentro de la seguridad vial que dice que los fallos mecánicos, ese tanto por ciento que entra en fallos mecánicos, hay que corresponderle a los personales, porque el conductor, el titular del vehículo, es el que tiene que estar, el que tiene que tener el vehículo en las condiciones óptimas para su circulación, ¿no? Entonces, hay algunos que solo dividen los factores entre personales y las vías, factores ambientales. ¿Cuáles son las causas del error humano? Tenemos las causas físicas y psíquicas, la búsqueda intencionada del riesgo y las emociones, la falta de respeto a las normas, las conductas interferentes, la deficiente percepción del riesgo, los trastornos psicofísicos transitorios, el alcohol, la fatiga, el sueño, la depresión, la distracción, el estrés, el agobio, la tensión, la monotonía, las drogas, la velocidad, la agresividad, la rutina, los fármacos. Como vemos, son muchas, ¿no?, los que hay. Como hemos visto, ¿no?, es un problema de salud pública, ¿no? Fijaos, en el año 1990 los traumatismos causados por el tránsito estaban en el 9º lugar y ya nos hemos metido en el 3er lugar en nuestras fechas, ¿no? Como vemos, la importancia que tiene y sobre todo la obligatoriedad, ¿no?, que hay por parte de los responsables, ¿no?, en enfocar medidas de seguridad vial, de educación vial, de cultura vial, ¿no?, para intentar revertir otra vez esta estadística, ¿no? Intentar que bajen ese puesto, ¿no? Porque si se pudo evitar no fue un accidente, ¿no? Y sabemos que mejorando nuestras conductas, nuestra cultura vial, mejoraremos esta estadística, ¿no? Porque hay que verlo así de esa manera. La siniestralidad vial. Actualmente los siniestros viales representan un importante problema de salud pública, considerándolo así por la OMS, ¿no?, Organización Mundial de la Salud, por el número de víctimas y costes sociales que generan. Como hemos visto, para el 2020 nos dio la siniestralidad vial sería la 3ª causa de muerte en el mundo. La 3ª causa de muerte. La máxima responsabilidad en la producción de los siniestros viales reside en las personas, en sus errores, imprudencias u otros factores y causas. Esto lo estamos viendo a lo largo de todas las clases que estamos dando, ¿no? Para que veáis que es lo importante que es educar en la persona, ¿no?, y a cualquier nivel, a cualquier franja de edad, ¿no?, para intentar revertir este dato, ¿no? Las personas pueden ser víctimas, muertas. Aquí, por ejemplo, en España se consideran, si esa persona muere dentro de los 30 días después del siniestro vial por estas causas, se considera dentro de las estadísticas de muertes por siniestralidad vial. Heridas graves, las graves son las que están más de 24 horas de hospitalización, y las heridas leves. Más o menos esto es una tónica general que se suele hacer así en muchos de los países. Como vemos, ¿cuáles son los costes de los siniestros viales? Tenemos los daños materiales, los daños a los vehículos y su carga, daños a la vía y el entorno, daños al medio ambiente, los costes sanitarios, los primeros auxilios, la atención y tratamiento de los heridos, rehabilitación y adaptaciones, los costes administrativos, los costes de la policía y los bomberos, costes de gestión de seguro y servicios, los costes legales, y los últimos, los costes humanos, ¿no? Años potenciales de vida perdidos, pérdidas de capacidad productiva, sufrimiento físico y psíquico de la víctima, sufrimiento psicológico de los familiares y amigos. Tener en cuenta que no solo sufre la persona que ha recibido
o tiene alguna lesión directamente del siniestro vial, sino todas las personas que rodean a esa persona, ¿no? Pareja sentimental, hijos, padres, tíos, amigos, esos también son personas que sufren, ¿no? Son víctimas indirectas también de la seguridad vial. Así que echaros cuenta las víctimas indirectas que hay por la siniestralidad vial al cabo del año, ¿no? Son demasiadas. Y como veis, toda la participación y todos los costes que tienen un simple siniestro vial, aunque sea de daños materiales, y el trabajo que dan, ¿no? Y todas las fuerzas y todas las personas que tienen que actuar e intervenir en él. ¿Cuáles son las consecuencias? Muertes, daños materiales y lo peor, ¿no? Que sufrimientos, lesiones, que tengas ya que estar en una silla de ruedas, ¿no? Y después esa persona hay que resarcirla, hay que ayudarla, se tiene que adaptar otra vez a la vida, ¿no? Hay que adaptarle la vivienda, muchas consecuencias, aparte de su estado emocional, su estado psicológico, ¿no? Que va a necesitar tratamiento por un tiempo, porque es un cambio radical que te da la vida, ¿no? Por eso, y siempre hablamos, ¿no? Parece que no me va a pasar a mí, esto es cosa de otros y no. Sabemos, cuando estamos circulando, cualquiera puede ser víctima de un siniestro vial. Por mucho que tú respetes las normas, si el de enfrente no las respeta, te puede llevar por delante y podemos llegar a estar lesionados como vemos en las fotografías. ¿Cuáles son las consecuencias? Fallecimientos, ¿no? Más de 1 millón de muertes en el mundo cada año. Pérdida de familias, amigos, familias rotas. La economía familiar, pérdida de ingresos. Imaginar, ¿no? que la persona que sufre la muerte o la lesión que le incapacite para trabajar, ¿no? Es la persona que es la única que trae ingresos a la familia, ¿no? Entonces ya hay que buscar un nuevo rol, la pareja, sea el hombre o la mujer, tiene que trabajar, aparte tiene que cuidar de la persona que ha sufrido las lesiones. Es un cambio radical para la familia entera, ¿no? Las lesiones cerebrales, amputaciones, lesiones medulares, paraplegia, tetraplegia, discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, ¿no? Y los años de vida perdidos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una esperanza de vida, por ejemplo, aquí en España, 82 años y medio casi, años de vida perdidos desde los 16 años que tuvo el siniestro vial, si se lo restamos, se quedaría en 67 años, pero que hagáis una cuenta, ¿no? Porque las personas con estos tipos de lesiones pierden años, ¿no? Y costes socioeconómicos, ¿no? Afectación en vida laboral, las bajas y reposición de la mano de obra, pérdidas de días escolares y repercusión académica, atención de posteriores a los índices de empleo, el tratamiento médico, el bien, ¿no? De ahí las indemnizaciones por estimación de seguro y por disposición al pago. Como vemos, son muchas consecuencias y interviene todo alrededor, ¿no? Da un vuelco totalmente a la vida. Y todo este tipo de consecuencias es lo que tenemos que hacerles llegar para que lo entiendan, para que recapaciten y a las personas que le demos las clases de educación vial lo vean de esta manera, ¿no? Sobre todo enfocado este tipo de costes, de consecuencias a las personas que conducen, a los conductores. ¿Cómo valoran tu vida los demás? ¿En euros? ¿Afecto? ¿Cariño? ¿Respeto? ¿Nos ponen en peligro? ¿Somos conscientes del riesgo de nuestra conducta vial? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Y que tenemos que hacer que la gente, que nuestros vecinos se la hagan, ¿no? La voluntad del riesgo. El riesgo es concienciación. ¿Es voluntario o involuntario el riesgo? ¿Somos conscientes o inconscientes de él? ¿Son conductas normalizadas o atípicas? ¿Causan accidentes, víctimas y daños? ¿Pueden corregirse las conductas de riesgo? Tenemos que entender qué es el riesgo y saber cómo apaciguarlo, ¿no? Hay personas, como hemos estado viendo el otro día, por ejemplo, la agresividad en la conducción, que son riesgosas de por sí, ¿no? Hay que intentar educarlas, ¿no? Y concienciarlas de que esos riesgos, esa agresividad, no es bueno para la siniestralidad vial, no es bueno para una buena seguridad vial, ¿no? Tenemos que intentar ser conscientes de lo que estamos haciendo cuando estamos conduciendo. Tenemos que concienciarnos sobre esa voluntad de riesgo que tienen algunas personas, ¿no? Como hemos dicho, el riesgo, cada uno, no tenemos todo el mismo tipo de riesgo, unos serán más precavidos y otros menos, ¿no? Pero hay que intentar que seamos conscientes de los riesgos que podemos ocasionar cuando estamos dentro de la circulación.
Como vemos, tenemos el riesgo normalizado, que es la confianza, ¿no? Que son los conocimientos, como vemos el iceberg, ¿no? La persona por debajo no vemos, ¿no? Sus actitudes, sus valores, sus rasgos, su motivación, ¿no? Es el riesgo subyacente, el riesgo potencial, ¿no? Y lo que se ve arriba solo a la punta del iceberg, los conocimientos, nuestras habilidades y nuestras destrezas, ¿no? Que es la competencia y la capacidad, ¿no? Tenemos que tener esas actitudes, valores, rasgos y motivación que se derivan en esos conocimientos y esos conocimientos en nuestras habilidades y destrezas para hacer una conducción segura y eficaz o poder caminar por las vías seguros cuando somos peatones, ¿vale? Como vemos, la realidad y la realidad subyacente, lo que hablamos del riesgo consumado, que son en la punta del iceberg los accidentes, y el no consumado, ¿no? Los incidentes. Acordaos del triángulo que vimos aquí atrás. Tenemos pues, las consecuencias de las actitudes y las conductas erróneas y las actitudes y conductas erróneas, pero que no nos causan ningún riesgo consumado. No llegamos a tener ningún siniestro vial, ¿vale? Acordaos, ¿no? Del ejemplo, ¿no? El vehículo que se salta la señal de stop, viene el otro vehículo circulando correctamente por la vía principal, frenan los dos de golpe, consigue parar sus vehículos justo antes de colisionar aunque queden a milímetros, ¿no? Ese es el riesgo y las actitudes de conducta erróneas, el riesgo no consumado. Y ya lo que se ve es el riesgo consumado, ¿no? En la siniestralidad vial, ¿no? Vosotros veréis, ¿no? A lo largo de vuestras horas patrullando, ¿no? Cuántas conductas que se quedan en riesgo no consumado, ¿no? Como vemos, los accidentes, ¿no? Los siniestros, ¿no? Las consecuencias, las pérdidas de familia, amigos, muerte, dependencia, incapacidad, amputación de miembros, pérdida de intimidad, cambios drásticos, ¿no? Esto es la punta del triángulo, ¿no? Y la mayor parte del triángulo solo es incidentes, ¿no? Aprendemos a tener conductas inseguras que con el paso del tiempo acabarán siendo un siniestro vial, ¿no? Aprendemos, como me he saltado una señal de stop, un semáforo en rojo y no me ha pasado nada y he llegado antes al trabajo o hacer el recado que tenía que hacer, lo vuelvo a hacer al día siguiente, lo vuelvo a hacer al día siguiente, pero llegará un momento en que sí tengamos ese siniestro vial. ¿Se pueden evitar los siniestros viales? ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que sí, ¿no? Siempre el riesgo cero, la siniestralidad vial cero, la visión cero que veíamos en Suecia, que es norma y ejemplo a seguir por todos los programas de seguridad vial, sobre todo europeos, ¿no? Y también en América Latina, ¿no? Es el objetivo, ¿no? Pero es muy difícil evitarlo, ¿no? ¿Se puede ayudar a que disminuya notablemente? Sí. ¿Cómo se pueden evitar que haya accidentes, víctimas, delitos, sufrimiento y daño? Con una buena concienciación vial, una buena educación vial, una buena cultura vial, una buena información vial. Todos poniendo un poco de nuestra parte conseguiremos poder evitarlo. Con nuestro compromiso, nuestra concienciación y sobre todo cumpliendo las normas de tráfico, que es fundamental. ¿Y quién lo puede evitar? Todos podemos ser víctimas, así que todos podemos evitarlo. Todos formamos parte del englomerado de los usuarios de la vía, todos formamos ese engranaje para que todo vaya bien o todo vaya mal. Por eso todos tenemos que poner de nuestra parte para poder evitar la siniestralidad vial. Como vemos, ¿quién puede sufrir los siniestros viales? Los peatones, si somos conductores de vehículos y también si somos pasajeros de vehículos. O, resumiendo, cualquier usuario de la vía puede sufrir un siniestro vial. ¿Y quién puede causar esos siniestros viales? Cualquiera también, ¿no? Los peatones, los conductores de vehículos y los pasajeros del vehículo con la distracción hacia el conductor, sobre todo en transportes colectivos, transportes urbanos. El error humano, cómo actuar para prevenir siniestros viales, para reducir víctimas y lesiones, para reducir años de vida perdidos, para reducir costes sociales, para evitar pérdidas de producción, en resumen, para salvar vidas,
que es la mejor manera la prevención. Y dentro de la prevención, que es la prevención primaria, acordaos, está la educación vial, la cultura vial, que es en sí la que forma parte de este segundo módulo, en el cual nos tenemos primero una parte, ¿no?, y fundamental, que es lo que estamos haciendo, que es concienciarnos nosotros mismos, educarnos nosotros mismos, querer educarnos, querer saber para después poder compartir los conocimientos que estamos adquiriendo en educación vial para poder enseñar a otras personas, y esas otras personas enseñarán a su núcleo familiar, a su núcleo de amigos, y entre todos iremos creando una cadena de prevención que poco a poco y con el paso del tiempo y ir remarcando este tipo de acciones, conseguiremos que se vaya reduciendo la siniestralidad vial, los tipos de agresividad de la conducción, seamos más sociables en términos de los usuarios de las vías, ¿no? Es un trabajo a largo plazo, pero hay que empezar ya y poco a poco, ¿no? Y con el tiempo dará sus frutos, eso estoy seguro de ello. ¿Cómo se pueden prevenir? Los siniestros viales se pueden evitar cumpliendo las normas, respetando la señalización, evitando imprudencias, distracciones, siendo responsables en nuestros comportamientos viales, respetando nuestra vida y la vida y los derechos de los demás usuarios de las vías, y en todos los casos con educación vial. Como vemos, hay una relación íntima entre la prevención de accidentes y las víctimas, ¿no? A más prevención, menos víctimas viales, que es lo que queremos. ¿Quiénes son las víctimas? Son personas fallecidas, heridas leves con o sin lesiones físicas o psicológicas, y heridas graves con o sin lesiones físicas o psicológicas. Todos esos son víctimas de la siniestralidad vial. No sé si sabéis, el tercer domingo del Mundial de Víctimas de ya activo que las víctimas de tráfico sí, y es una manera de ayudarlas, y decir que ese tercer domingo del mes poder crear algo adicional, ¿no? Por ejemplo, para que y hacerse también ver que vosotros los nenos estáis trabajando en de reclamación y reivindicación, ¿no?, que podríamos tener en cuenta dentro de 3 meses que quedan para poder preparar algo, ¿no? Porque es uno de los objetivos de la educación vial, es una manera, ¿no?, que acerquen esos ejemplos a todos, ¿no? Con una simple fotografía o en el uniforme de trabajo, ese día el lazo naranja, ¿no?, y explicar a las personas por qué el lazo naranja que representa a las víctimas de siniestros viales sería una buena campaña bonita y ayudaría a visualizar, ¿no?, el trabajo que vais a hacer en pro de las víctimas de siniestros viales. Ahí le quedo al presidente realizada la campaña, si le parece bien hablarlo con vuestra junta directiva y poder organizarlo. ¿Cuánto cuesta recuperar una víctima y sus daños emocionales, físicos o la pérdida de una vida? Muchísimas, siempre y cuando se llegue a recuperar, ¿no? Porque hay ocasiones que será imposible, ¿no? Pero ¿cuáles son las causas de esos siniestros viales, mayoritariamente? Tenemos la velocidad excesiva, la percepción subjetiva del riesgo, ¿no?, incluidos los peatones, como estamos viendo, ¿no?, incumplir las normas, los excesos de confianza, las distracciones, las imprudencias y el consumo de alcohol y drogas, que al final de esta presentación voy a hablar un poco sobre el alcohol y las drogas en la conducción. Y como vemos, todas estas causas, exceptuando la velocidad excesiva, son de aplicación también a los peatones. Los riesgos, la seguridad activa y la pasiva del peatón, el pasajero y el conductor, que son los 3 usuarios de las vías que existen. Ahora os voy a poner un vídeo para que estéis atentos a él, ¿vale? Porque es importante la atención cuando estamos dentro de las vías. A ver si tenemos la suerte y hoy me funcionan los vídeos.
Habéis visto todos el vídeo, ¿no? Pero ¿hay alguno que se haya dado cuenta de los cambios que ha habido en él? Cambio de posición. Lo habéis visto, ¿no? ¿Qué quiere decir con este que os he puesto este vídeo, no? Tenemos que estar atentos a todo lo que pasa cuando vamos circulando, vamos conduciendo. La atención es fundamental. Tenemos que poner los 5 sentidos a todo lo que pueda pasar y prevenir, ¿no? Mentalmente qué puede suceder, ¿no? Si hemos estado atentos al vídeo, pero no sabíamos lo que pasaba, se han cambiado la posición, se han puesto cuadros, se han cambiado las flores. Ha habido 21 cambios y no nos hemos dado cuenta ninguno, ¿no? Por eso es tan importante también, cuando damos clases de educación vial, hacerles saber que la atención es fundamental, ¿no? Porque pasan cosas que no nos podemos percatar de ellas, pues por eso tenemos que ir un paso por delante, ¿no? Y ahora vamos a ver este otro vídeo. Que va en relación también. Test de concentración. Contar los pases de balón que hace el equipo blanco. Estoy. 13 pases de balón. ¿Pero alguno ha visto algo más? Que lo conteste por el chat. Si ha visto algo raro en el vídeo. Mira. ¿No vemos a un oso ahí en medio? Es el mismo estilo el vídeo que el vídeo anterior, ¿no? Si nos vamos fijando en una cosa en concreto, no veremos lo que nos pasa alrededor, ¿no? Vamos circulando, vamos conduciendo con nuestro coche, vamos enfocados a la carretera y vemos lo que hay delante, no estamos pendientes de lo que hay de lado, ¿no? Tenemos que estar atentos a todo lo que nos rodea dentro de la circulación. Pueden pasar infinidad de cosas, ¿no? Y estos vídeos son muy interesantes y muy pedagógicos, ¿no? A la hora de ponerlo y de hablar sobre ellos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis visto? ¿Os habéis dado cuenta? ¿No os habéis dado cuenta? Y de ahí ver lo importante que es la atención dentro de la seguridad vial. Como vemos, a los peatones también se les puede sancionar por sus infracciones, que es lo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Quiénes provocan accidentes? El no cumplir las normas, no obedecer las señales peatonales, las imprudencias, las distracciones, cruzar indebidamente las vías, la influencia de alcohol o drogas, es el elemento más débil del tráfico, el más vulnerable por desprotección, ¿no? El peatón. El peatón también, influenciado por alcohol o las drogas, hace que cometamos conductas de riesgo, que vayamos por donde no debemos caminando, ¿no? Que nos metamos dentro del carril de circulación y pase lo que viene abajo, ¿no? Que nos puedan atropellar con lesiones graves o incluso el fallecimiento, dependiendo de la velocidad que vaya el vehículo, ¿no? Siempre según los datos,
a más de un atropello más de 30 kilómetros por hora puede causar el fallecimiento, a menos de 30 lesiones. Es muy difícil que la persona fallezca, pero más de 30 nos puede causar la muerte. Además, de ahí por eso que en la nueva concepción de la movilidad urbana se está reduciendo la velocidad en los cascos urbanos de 50 kilómetros por hora que estaban a 30 kilómetros por hora por estas causas. Y en las vías de un único sentido a 20 kilómetros por hora para evitar esto, los atropellos. Pero como vemos, el peatón también provoca accidentes, o sea, provoca siniestros, como ya hemos estado comentando, ¿no? A lo largo de la es parte de la conducta de los peones, ¿no? Como ha habido prácticamente las imágenes que salen con el teléfono celular, ¿no? Fascinamos también él y obviamos todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Cometiendo estas conductas imprudentes, ¿no? Estaba coordinado, está programando, conectando todos los teléfonos móviles, así que te la sala. Y la Insimun que han estado conduciendo, ¿no? Y el sur de elecciones, ¿no? También de socializar los problemas que podemos tener, ¿no? A los riesgos del pasajero, ¿no? También, ¿no? ¿Cuáles son? El no utilizar correctamente el cinturón de seguridad. Tenemos el efecto submarino y cuerpos descontrolados. ¿Cuál es el efecto submarino? El que te escurres por debajo del cinturón de seguridad. No utilizar correctamente el reposacabezas, esguince cervical, te puedes desnucar, la paraplegia, tetraplegia. Por eso es importante cuando te sientas en el vehículo enseñar que te tienes que colocar el reposacabezas a la altura justa, ¿no? Lesiones importantes, en su caso extremo, fallecimiento, ¿no? Los daños cerebrales, psicológicos, etcétera. Y ya en motocicletas, no ciclomotores, no utilizar el casco, daños cerebrales, traumatismos. Importante al golpear el asfalto, fallecimiento, la paraplegia, ¿no? Tetraplegia. No sujetarse al conductor, cuerpos sin seguridad, ¿no? Si van dos en la moto, ¿no? No se pueden utilizar cascos de personas que hayan tenido un accidente, son inservibles, ¿no? Ya han perdido la eficacia y la seguridad que tienen, ¿no? Y justamente en la moto tiene muchas lesiones, quemaduras, incluso ya el fallecimiento, ¿no? Porque en un coche, en un vehículo cerrado, el coche te protege, pero en una motocicleta eres tú el chasis, digámoslo así, ¿no? Y eso es un grave riesgo, ¿no? Como vemos, si la persona en el coche es uno del pasajero de atrás, no lleva el cinturón de seguridad a un choque o frenazo o encontronazo contra otro vehículo, ese pasajero que va detrás se desliza hacia adelante, incluso el conductor, que en este caso le vemos que va asegurado, va con el cinturón de seguridad, salta el airbag, pero de la fuerza que le produce el pasajero del vehículo le puede ocasionar lesiones que si hubiese llevado el cinturón de seguridad las podrían haber evitado, ¿no? Como vemos, Niels Bohr de Volvo en el año 59 creó o inventó, mejor dicho, el cinturón de seguridad de 3 anclajes, que es el que se usa hoy en día, ¿no? Y está claro que el cinturón de seguridad salva vidas. Por desgracia, incluso los países desarrollados y con un buen índice de siniestralidad vial, como es España, todavía siguen de los fallecidos un 18-20% de personas que no utilizan el cinturón de seguridad. Por tanto, una de las cosas que hay que enseñar, hay que educar y hay que decir es pónganse el cinturón de seguridad. Hay que ser pesados, hay que estar en ello y hay que recalcar que el cinturón de seguridad salva vidas. Como vemos, ejemplos del cinturón mal abrochado. El cinturón tiene que estar, no puede estar como la foto de arriba de la izquierda, no puede estar liado, arrugado, porque entonces no hace el anclaje necesario, ¿no? El cinturón tiene que estar bien puesto por el hombro, no te puede dar en el cuello, ¿no? Las imágenes correctas, como vemos, de un buen cinturón de seguridad abrochado son las de abajo. Que esto también es importante enseñar prácticamente, ¿no? Cómo se utiliza un cinturón de seguridad. Se reúne a los niños, se les saca hacia un vehículo
o a los vecinos, el centro vecinal, a las personas mayores, y se sienta uno en el coche y le dice, póngase usted el cinturón de seguridad. Se lo pone, pues sí, usted se lo pone bien, no se lo pone bien por esto, y se le explica el por qué no se ha puesto el cinturón, porque le queda abajo, le da el roza en el cuello o se le desliza por el hombro, y es una aplicación práctica y es como mejor se aprende a utilizar el cinturón de seguridad, ¿vale? Porque también por fotografías, por explicación, a lo mejor no se puede llegar a entender, pero si nos sentamos en el vehículo, nos ponemos el cinturón de seguridad y se le enseña cómo se pone, se aprenderá mucho mejor y quedará más interiorizado, que es lo que nos interesa. Vamos a ver otro vídeo, porque así también nos quedan las cosas claras y siempre las imágenes nos van a ayudar, ¿no?, a reforzar los conocimientos. Habéis visto al principio del... ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Un balón, y recordar qué viene detrás del balón. Viene el niño, ¿no? Doble causa, seguramente este vehículo atropellase al niño que venga detrás corriendo del balón, y aparte la pasajera, la niña que iba en el vehículo sentada en la silla de retención infantil, pero si no lo lleva abrochada no vale para nada, ¿no? Y fijaos, ¿no? A 50 kilómetros por hora es como si te cayese de un tercer piso, ¿no? Así que las lesiones que son, sabemos que ya son imaginables, ¿no?, qué le pudo pasar a esa niña, ¿no? ¿Cuáles son los mitos del cinturón de seguridad? Pues esto es importante, ¿no? Porque también son contestaciones que podéis recibir de quienes les enseñéis cómo tiene que llevar el cinturón de seguridad, ¿no? O enseñarles que tienen que ponerse el cinturón de seguridad. Como nunca me ha pasado nada, no lo utilizo. Es incómodo y limita los movimientos. No creo que efectivamente me proteja. Reducción del 40% de las muertes, como he comentado, ¿no? Puedo quedar atrapado si se incendia el coche. Mentira, el cinturón de seguridad está preparado para que lo puedas quitar sin problemas, no se atasca. Me ensucia la ropa. Si está limpio no tiene por qué. Es complicado engancharlo, sabemos que es mentira. Si quedo herido en un accidente, el cinturón dificulta el rescate. Mentira. Aparte, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las personas que se dedican, suelen llevar o tienen un corte cinturón que no tienen ningún problema en cortarle y poder sacar a la persona, ¿no? Si por el golpe salgo despedido fuera del vehículo, sufriré menos lesiones. Eso es mentira, sufrirás más. Lo que hace el cinturón de seguridad es abrazarnos al sillón, a la silla, para que no colgamos el lado despedido, porque las lesiones son mucho peores si salimos, ¿no? Si atravesamos la luna, ¿no?, del vehículo. Tengo fuerza suficiente para dominar el vehículo. Sabemos que es mentira. Solo es eficaz en viajes largos. Mentira. Hay más siniestralidad vial en los cascos urbanos que en los cascos interurbanos. Lo único que la siniestralidad vial interurbana entre municipios es más lesiva, ¿no? Sobre todo por la velocidad que van los vehículos, no al contrario. Y si llevo airbag no hace falta, todo lo contrario. El airbag si salta y no tiene el cinturón de seguridad te puede causar lesiones, como te puede romper la nariz, quemar la cara y cualquier otro tipo de lesión, que con el cinturón de seguridad son mecanismos de seguridad pasiva que se complementan. Vamos a ver otro vídeo de la importancia y la efectividad del cinturón de seguridad, incluso a bajas velocidades. Como vemos, los dos llevan el cinturón de seguridad puesto.
Fijaos las lesiones que le ha podido ocasionar en el cuello y cabeza. Más el golpe que recibe del peatón del pasajero de trasero. Como vemos, si tenemos una imagen bien gráfica, ¿no?, del reposacabezas, ¿no? Si está abajo, lo que hacemos tras un golpe, un choque, una fuerza que nos pare el vehículo, el cuello se va hacia atrás y el latigazo cervical después rebota y nos puede crear bastantes lesiones en la columna, ¿no?, incluso parálisis. Latigazo cervical. Se produce entre el 80 y el 90% de todos los siniestros viales. En un 20% las consecuencias pueden ser muy severas y se dan a velocidades a partir de los 10 kilómetros por hora, ¿vale? Como vemos en la fotografía de la izquierda es la curvatura normal y la B tras un latigazo cervical. Vemos la diferencia que hay. Vemos que aquí en la imagen de abajo inferior izquierda, ¿no?, se parte, ¿no? Aquí vemos cómo tiene que estar colocado el reposacabezas, ¿no? Son cosas que tenemos que enseñar también, ¿no? Cinturón de seguridad y el reposacabezas para evitar este tipo de lesiones. Y el sistema de retención infantil, como hemos hablado, para los niños tienen que ir seguros dentro del vehículo. Y como veíamos en el anuncio, no vale que el niño esté sentado en el sistema de retención infantil. Aparte de estar sentado, tiene que estar abrochado. 40% de muertes de niños en siniestros viales es porque no llevaban el sistema de retención infantil. Si lo hubiesen llevado, se hubiesen posiblemente salvado muchos de ellos. Como vemos, en este caso, este ejemplo, ¿no?, el niño adelante, ¿no? La madre también podemos observar que va sin cinturón. Errores muy graves que dirán, no, si monta aquí adelante, vamos a tardar 5 o 10 minutos. Como todos sabemos, en cualquier momento se nos cruza un balón, se nos cruza un peatón, una acción indebida de otro conductor que viene en el carril contrario. Tenemos que dar un frenazo y las consecuencias ya sabemos cómo son, ¿no? Podemos ver, ¿no?, esta fotografía, ¿no?, de otros post publicitarios. Son duras, son fuertes, pero a veces lo que necesita la ciudadanía son este tipo de concienciación drástica, ¿no? Hay que ver las situaciones reales de lo que pasa, ¿no? En España, en los últimos años las campañas de la Dirección General de Tráfico eran muy suaves y no se ponían accidentes reales ni muertes, ¿no? Pero otras hemos vuelto a ponerlas, ¿no?, porque se ven que son necesarias aplicar este tipo de imágenes y de vídeos para una buena concienciación, ¿no? Porque algo hacen más. Veamos. Si os habéis dado cuenta, los padres iban bien anclados a su asiento, ¿no?, con el cinturón de seguridad. ¿Y por qué a la niña no se lo ponemos? Tenemos que empezar educando, ¿no? El padre enseña a la niña, o incluso nosotros, cuando estemos dando nuestra formación de educación vial a los niños, decirle a los niños que tienen que estar con el cinturón de seguridad o sistema de retención infantil, dependiendo de la altura que corresponda. Y esos propios niños también le dirán al padre, madre, abuelo, amigo que se monte en el vehículo, oye, poned el cinturón de seguridad, que es por vuestro bien, que os puede pasar algo, ¿no? Y también la educación va a ser recíproca. Y ahora vamos a hablar sobre los riesgos en el ciclomotor. Este vídeo es muy ilustrativo.
Vemos la diferencia, ¿no? Sin casco y con casco, ¿no? Un vídeo muy ilustrativo también, ¿no? En el cual nos enseña que hemos recibido un buen golpe, hemos tenido un percance dentro de la vía, pero nos ha salvado la vida, que es lo que tenemos que hacer. Y hemos evitado las lesiones, como podemos ver en las fotografías que tenemos, ¿no? Heridas en el cuero cabelludo, las fracturas, hinchazón, amorotamiento, la pérdida de conocimiento, podemos tener coágulos de sangre en el cerebro, ¿no? El cuello rígido, dolor cervical, infinidad de lesiones en la cabeza, ¿no? Que sabemos que es lo que más tenemos que proteger, ¿no? Perdón. Como vemos, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Yo no uso casco, ¿no? Me hace ver tonto. No me gusta ocupar el casco, arruina mi pelo. Yo nunca ocupo casco y no se me va la vida en la cara. Como vemos, todas estas cosas o todo esto suele ver, ¿no? Suelen decir la juventud, o no lleva el casco, lo lleva en el brazo, protegiendo el codo a veces, ¿no? Digan, qué tontería, ¿no? Para eso no lo saquen, ¿no? Póntelo en la cabeza y hay que decirles el por qué se lo tienen que poner, ¿no? Imaginaos la fotografía abajo a la derecha, ¿no? Imagínate ciertas cicatrices sobre tu cara, ¿no? Sí al casco integral. Tenemos que recomendar que se use el casco integral y no el parcial, ¿no? Que nos cubre solo la cabeza, ¿no? Que nos cubre la cara entera, cabeza, cara entera, todo, ¿no? Que es como debe de ser. Y tenemos que abocar por educar por este tipo de utilización del casco. De hecho, sí, una cosa que tenemos bien claro y sobre todo a la hora de trabajar, que es no quitarle nunca el casco a una persona que se ha accidentado, ¿vale? Porque al quitar el casco, si no se sabe quitar, le podemos causar lesiones graves, porque el casco le puede estar sujetando las cervicales y si lo quitamos le podemos causar que se le partan cualquier paraplegia, ¿no? Por eso no hay que quitarle nunca el casco. Para eso están los profesionales, los sanitarios, que saben cómo tienen que hacerlo. Dando nuestro trabajo, si vemos que estamos llegando a un siniestro vial y alguien va a intentar quitarle el casco, decirle que no. Y nosotros tampoco, claro. Se protege, se le protege y se queda como está hasta que llega un experto, un especialista, que para eso están y saben cómo poder hacerlo. Unas recomendaciones y datos. Utilizar el casco reduce en un 85% la posibilidad de sufrir lesiones irreversibles o muertes en siniestros viales de ciclomotor o motocicleta. El 65% de jóvenes fallecidos entre 15 y 17 años eran conductores o pasajeros de ciclomotor o de motocicleta, la mayoría de ellos por no usar el casco. De cada 100 fallecidos, 50 eran usuarios de ciclomotor y no llevaban casco. ¿Vale? Es importante, ¿no? Lo que decía, ¿no? Especificar el número de estadístico a las personas que tenemos en clase o le estamos dando la clase, ¿no? El casco es obligatorio, por tanto, tanto para el conductor como por los pasajeros, por lo menos en nuestra legislación española. Yo no sé cómo estará la vuestra, pero si no es obligatorio, tenemos que hacer o tenemos que enseñar a la población que lo tienen que usar y lo tienen que ver como una prenda, algo obligatorio, igual que ponerse el cinturón de seguridad, que es lo mismo. El conductor. Ahora vamos a hablar sobre el conductor. ¿Cuáles son sus obligaciones? Tienen responsabilidad en la conducción, tienen que cumplir las normas, tienen que utilizar casco adecuadamente, vigilar su seguridad y la de los pasajeros si los puede transportar, no cometer imprudencia, no conducir hablando por el teléfono móvil, respetar al resto de usuarios de las vías, sobre todo a los peatones, por su desprotección ante el ciclomotor y otros vehículos, y evitar comportamientos peligrosos e innecesarios. Y antes de ir finalizando, el cumplimiento de las normas. ¿Cuáles son los principios que rigen la circulación vial? La confianza, la responsabilidad, la precaución y la seguridad, ¿no? Garantiza la eficacia del sistema del tráfico y la convivencia entre los distintos usuarios. Esto es importantísimo. Recordar estas 4 palabras: confianza, responsabilidad, precaución y seguridad. ¿Cuáles son las recomendaciones? De nuestro comportamiento vial dependen vidas. Responsabilidad en la conducción. Cumplimiento de las normas, peatón, pasajero y conductor. Vigilar la seguridad propia y del resto de los usuarios. No cometer imprudencias. No conducir hablando por el teléfono móvil.
tanto seas peatón como conductor, ¿vale? Utilizar siempre cinturón de seguridad, casco y otros elementos. Respetar al resto de usuarios de las vías, sobre todo a los peatones, por su desprotección, como hemos hablado. Evitar comportamientos peligrosos e innecesarios y contribuir a salvar vidas, prevenir lesiones y daños, que es el objetivo fundamental. Pensar que de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes en el tráfico, podremos ayudar a que haya menos vidas. A lo mejor vamos circulando, damos un volantazo por cualquier cosa, porque hemos mirado un momento que nos ha llegado un WhatsApp al móvil y hemos mantenido nuestro camino, pero de nuestro movimiento que hemos hecho brusco, el vehículo que había circulando en sentido contrario ha esquivado el vehículo y ha atropellado un peatón. No nos hemos dado de cuenta nosotros de nuestro comportamiento que hemos hecho, pero hemos ocasionado la muerte, atropello o lesiones de un tercero de la vía. Por eso tenemos que contribuir a salvar vidas, prevenir lesiones y daños. El protocolo: proteger, alertar y socorrer. Este es el protocolo que tenemos que enseñar a las personas que damos educación vial, a las que damos clases de una nueva cultura vial. Proteger: al salir del vehículo, póngase el chaleco reflectante y señalizar la emergencia con triángulos o de alguna otra manera que sea posible. Alertar: después de ver los vehículos y heridos, llamar a los servicios de emergencia, dando información lo más exacta posible sobre la situación del siniestro vial. Y socorrer: no mover a los heridos ni darles agua, ni quitar el casco a un motorista ni trasladarlos. Y con cuidado de los primeros auxilios. Este es el protocolo que tenemos que enseñar cuando damos clases, tanto de educación vial a niños pequeños como a mayores, ¿vale? El protocolo PAS. Ya hablamos en el módulo anterior del protocolo PAS desde la parte nuestra de nuestra intervención, recordarle, ¿vale? Ahora, para ir finalizando, vamos a hablar un poco del alcohol y las drogas al volante. Vamos a ver este vídeo, lo primero. Como vemos, el señor piensa que es una botella de alcohol, ¿no? Y la coge y le están haciendo la prueba de alcoholemia con el etilómetro, ¿no? Seguro que alguno de vosotros os ha entrado risa, ¿no? Al ver este vídeo, ¿no? Pues pensar que risa no tiene ninguna. Imaginaos a esta persona conduciendo. ¿Qué risa nos puede entrar en la circulación vial? Que una persona esté así conduciendo con ese grado de inconsciencia y los peligros que atañe hacia los demás, ¿no? Es un buen vídeo, pues se puede utilizar como este o alguno parecido para empezar a ver la problemática del alcohol dentro de la seguridad vial. El alcohol, ¿no? Vemos esta imagen. O esta donde acaba el vehículo, como vemos la carretera, ¿no? Habiendo ingerido alcohol. Ahora voy a poner unos datos en España, ¿vale? España ocupa el 6º lugar en consumo mundial de alcohol. El 6º lugar en consumo mundial de alcohol, una exageración. Con 10,2 litros de alcohol puro per cápita. Consumo de alcoholes de una manera habitual. Es mayoritariamente entre hombres y edades entre los 36 y 45 años. Y como vemos, el alcohol está implicado entre el 30 y el 50% de los siniestros mortales y entre el 15 y el 35% de las lesiones graves. El 30% de los peatones muertos en ciudad y carretera presentaban altos índices de alcoholemia. O sea, el peatón era el que iba alcoholizado, ¿vale? El 30%, que ahora actualmente estamos rondando casi el 50%, según la última memoria que se ha obtenido del año pasado.
Si se consigue erradicar el consumo de alcohol entre los conductores, podría evitarse la muerte de al menos 1000 personas al año. Imaginaos, en España al año por siniestralidad vial fallecen en torno a 1500, 1600 personas. Si erradicásemos el alcohol, nos quedarían entre 500 y 600 personas, que se deben mayoritariamente a imprudencias al volante, y esas imprudencias mayoritariamente es por la utilización del teléfono móvil. La cantidad de alcohol en sangre depende ¿de qué? ¿De qué depende? De las características de la bebida, la cantidad de alcohol ingerido, la concentración de alcohol en la bebida, si está gasificada o no y si está caliente o fría. Las condiciones del cuerpo, si tiene el estómago vacío, la vida y condiciones ambientales. ¿Cuál es la salsa sobre el alcohol? Un alimento aporte nutritivo, sirve para combatir el frío, no es un no es del corazón, no es la voz sexual y no es eso que se dice de la cerveza. ¿Cómo nos afecta el alcohol? El cuerpo lo nota, ¿no? Que no llegues a gastar límites establecidos penalmente o administrativamente, pero sí nos afecta. No se da todo, tampoco. Masticarnos de café, ver, hacer bucal, mucha agua de tomar agua, claro, las distracciones que vamos a tener, felicidad, coordinación psicomotora, movimientos y reacciones de ley. Como vemos, los efectos del consumo del alcohol sobre el sistema neurológico central, ¿no? Activación del sistema neurológico central, depresión de las áreas cerebrales, inhibitorias. Tenemos una opción eufórica, que esa opción eufórica nos lleva a la disminución del sentido de la responsabilidad y la prudencia, una falsa seguridad en sí mismo, un aumento de la tolerancia al riesgo, que nos lleva a una acción narcótica, una del sistema, ¿no? Una leve sedación y una anestesia, ¿no? Tomamos decisiones peligrosas que nos llevan a hacer conductas impulsivas, peligrosas, temerarias e imprudentes. La interacción del alcohol con otras drogas, ¿no? Es importante no combinar el alcohol con medicamentos y otras drogas. Puede potenciar los efectos del alcohol, de las drogas o los efectos secundarios de los medicamentos, multiplicando la probabilidad de accidentes y dañando nuestro organismo de forma irreversible. Como vemos, no mezclar. Y sobre todo, y una cosa que quede bien clara y tenemos que hacer llegar este mensaje, si bebes, no conduzcas. Como decía Stevie Wonder, ¿no? En el anuncio publicitario de la Dirección General de Tráfico de España, allá por los años 80. Como vemos, el alcohol afecta a factores físicos, psicológicos, sociales, ¿no? Y el factor de riesgo, ¿no? Relacionado con gran número de siniestros viales en carretera y en la ciudad, ¿no? Tanto en conductores como en peatones, ¿no? También tenemos problemas del sistema nervioso central, pérdida de memoria, desórdenes psicológicos, problemas de piel también, ¿no? Pérdida del apetito y deficiencia vitamínica, obesidad, potencia sexual, mala digestión de alimentos, cirrosis hepática, pancreatitis, cáncer del labio, de boca, de laringe, esófago y de hígado, ¿no? El alcohol es malísimo para todo en general. ¿Cuáles son los daños causados por el alcohol? La cirrosis micronodular, ¿no? El hígado con el parenquima normal difusamente reemplazado por nódulos, ¿vale? La cirrosis macronodular, ¿no? El hígado con el parenquima normal difusante, como vemos, no son hígados normales. Imágenes que ayudan, ¿no? A ver lo que nos hace el alcohol en sí dentro de nuestro organismo. Mirar, un escáner del cerebro de un niño cuya madre no tomó el alcohol durante embarazo, ¿no? Y la madre que tomó alcohol durante embarazo, ¿no? Tiene menos núcleos cerebrales, la cabeza es más pequeña, la superficie cerebral es más lisa. Y estos son estudios reales, ¿no? Fijaos la diferencia, ¿no? Y los huecos en blanco que quedan en el cerebro de la persona, de la madre que tomó el alcohol, ¿no? Para que veáis la lesividad también que causan, ¿no? A las personas que están embarazadas, a sus hijos, ¿no? Como vemos, la tasa de alcohol, ¿no? La multiplicación del riesgo, ¿no? La alcoholemia. ¿Qué es la alcoholemia, no? Es el volumen de alcohol en sangre y se mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre o su equivalente en aire expirado, ¿no? Por ejemplo, los datos de alcohol aquí en España, ¿no? En general son 0,25 y profesionales 0,15 y noveles 0,15. Y cualquier alcoholemia aumenta el riesgo de accidente, ¿no? La tendencia es rebajar las tasas máximas a la tasa más seguro que hay, que todos sabemos que la tasa de alcohol más seguro que hay, ¿cuál es? 0,0. A más nivel de alcoholemia por sangre,
se multiplica más el número de riesgos en poder tener o estar implicado en un siniestro vial. Alcohol y conducción, sabemos que es incompatible, ¿no? Con el alcohol y las drogas, es una de cada 3 consumimos alcohol. Para hablar un poco sobre las drogas. Los efectos de las drogas, ¿no? El alcohol sabemos que es una droga, pero legalizada. Ahora vamos a hablar de otro tipo de drogas no legalizadas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? En la atención, en el procesamiento de la información, en la evaluación del riesgo, en la toma de decisiones, en el control sensorial motor, la identificación, la percepción visual y la percepción general. Todo el efecto de la droga nos alteran todos estos mecanismos dentro de la persona, ¿no? En el proceso normal de comunicación, la dopamina es liberada por una neurona dentro del espacio sináptico, donde pueden unirse una proteína dopaminérgico, ¿no? Si la cocaína está presente en nuestro cuerpo, esta es el transportador dopaminérgico y bloquea el proceso normal de reciclaje, dando lugar a una dopamina en la sinapsis, lo que contribuye a experimentar los efectos placenteros típicos del consumo de la cocaína. Nos relaja, nos hace perder la inhibición, nos crea un estado de tranquilidad, ¿no? Que eso es la conducción, nos quita atención, percepción, no tenemos percepción del riesgo, etc. Y ahora vamos a ver el vídeo de los efectos de la droga en la conducción de una forma visual, ¿no? Para que podamos entender cada tipo de droga y los efectos que nos ocasiona. Queda claro el tipo de droga y los efectos que nos puede ocasionar en la conducción, ¿no? Cuando estemos trabajando también podemos observar qué tipos de conducta hace el vehículo y podemos sopesar de que esta persona va drogada sobre alguna sustancia de la que hemos visto, ¿no? O vemos las lesiones que causa en el cerebro la cocaína, ¿no? Vemos la mancha negra, ¿no? Efectos de las drogas de síntesis en el organismo. Nos crea ansiedad, depresión, alucinaciones visuales, taquicardia, hipertensión arterial, radiomielitis, golpes de calor, disminución de la sensibilidad al dolor, las náuseas, vómitos, hipertonía de la musculatura mandibular, ¿no? Confusión mental, cefalea, insomnio. Son muchos efectos, ¿no? Y malos, ¿no? Y hasta aquí la clase de hoy, ¿no? En haceros un poco entender, ¿no? La problemática de la siniestralidad vial, cómo poder intervenir y hacerles llegar este tipo de nociones cuando demos clases de educación vial, ¿no? Y también cuando estemos patrullando, cuando estemos trabajando, ¿no? A las personas que veamos que cometen alguna acción, ¿no? Y conocer un poco más en profundidad la problemática de la seguridad vial, ¿no? Es importante saber para poder combatir, ¿no? Este tipo de
este tipo de problemática que tenemos hoy en día, ¿no? Hay que aprender, tenemos que saber para después poder implementar los programas de educación vial. Espero que les haya resultado interesante, ¿no? Y hayan aprendido conceptos nuevos. Y ya para ir terminando, ¿no? Comunicarles que el próximo sábado, en la última sesión, vamos a ver ya prácticamente 3 proyectos de educación vial. Ya hablamos sobre la jornada anterior sobre el peatón y en esta nueva vamos a hablar sobre la señalización, más concretamente otra sobre el viajero y por último cuando son conductores de bicicleta, porque sabemos que esa va enfocada más hacia los niños, que es el primer vehículo que empiezan a utilizar. Y aprovechando el momento, quiero dar las gracias a todos los serenos, ¿no? Que van solicitando sus certificados de obtención de tanto del módulo primero como de este módulo segundo, ¿no? Que ya se los han ido solicitando a Noemí y mis compañeros del observatorio están en la secretaría realizando lo mismo para que les puedan llegar cuanto antes, ¿no? Para nosotros es una gran labor, ¿no? Y es una manera de demostrar que los conocimientos que estamos impartiendo, que estamos hablando, os están llegando y os está resultando de interés, ¿no? Muchas gracias y paso la palabra a Armando. Muchas gracias, profesor José María González, del director del Observatorio Criminológico de Plasencia, España. Nuevamente, hoy día realmente queremos comportarnos nosotros mismos, los ciudadanos, conocer el ABC de seguridad vial, utilizar los cinturones de seguridad, por dónde cruzar, qué no deberíamos hacer y qué deberíamos hacer en la seguridad vial. Y ahora esto compartirlo de repente con nuestros hijos, los mismos serenos, los policías municipales, con sus vecinos, con los compañeros. Y qué importante, por ejemplo, en un accidente de tránsito, a veces cuando cae un motorizado, lo primerito que uno va es, sácale el casco. Y ahí, como tú dices, lo podemos hacer más daño. Y a la final le podemos salir denunciados por causar estas lesiones. Hoy día estas clases internales, un compañero como es un local, el profesor de María, director del Observatorio Criminológico de Plasencia, España, y le voy a decir también a tolos los que aprendan para que se pueda conocer también, y de esa manera escucharlo de que es la situación de seguridad y de repente otro día lo puede tocar a un compañero sereno, y esto nos tiene que doler a todos nosotros. Y por tal motivo, con el permiso de usted, señor profesor, y a todos los serenos del Perú, les voy a pedirle, por favor, un minuto, le voy a robar un minuto de silencio por esta mujer líder, esta gran serena, policía municipal que muere prestando sus labores, trabajando por la ciudad de Ventanilla. Le voy a pedir, por favor, un minuto de silencio por esta compañera que muere el día de hoy, Dorita González Batallón. Esto debemos allá en todas partes de policías municipales Parece que en el día de hoy ha quedado la hablar, ¿no? Sé que la chica con mucha información, muy interesante. Cuando le envié el vídeo de ir tranquilidad, poco a poco, repasando todos los contenidos, ¿no? Es que tenía que ser así para poder... Hay muchos contenidos, pero me gustaría mientras surge alguna pregunta, para ir resumiendo un poco que queden unos conceptos bien claros, ¿no? Primero parte, educarnos nosotros mismos, aprender todos los conceptos de seguridad vial para después poder extrapolar esos conceptos. ¿Cómo se puede extrapolar cosas normales o no normales? El establecimiento de un proyecto de educación vial en una clase, eso es normales. Por ejemplo, tengo que tomar una cerveza con unos amigos o ver a una persona al lado que se ha tomado 5, 6, 8 y va a coger el vehículo. Decirle, no deberás coger el vehículo. No estás en condiciones para ello. Te puede pasar esto y esto, que lo hemos estado viendo hoy. Esa educación no formal
a veces resultará efecto, a veces no, pero algo irá quedando en la sociedad. Y a la persona que se lo habéis comentado directamente, que es la persona que ha estado bebiendo, a lo mejor no nos hace caso o pasa de nosotros. Pero estoy seguro que habrá alguna persona alrededor que seguro que está poniendo el oído y nos está escuchando y lo estará interiorizando. O que la persona mayor va a cruzar indebidamente, que también es importante de ponerla en práctica. Hemos establecido una organización concreta, con una asociación concreta, con una ONG, no. Hay mucha la socialización y más exclusivamente en la educación vial. Efectivamente, hacer la pregunta, en caso contrario ya, para ir terminando y nos vemos el día sábado con el término de este curso a las 3 horas. ¿Qué tal, mi estimado amigo Armando? Saludos al instructor y bueno, a la familia de esta irreparable pues, no, que ha tenido a usted, a la señorita equipo que hace nosotros esta gran profesionalización, ¿no? Agradecerle a usted, mi hermano, agradecer al instructor. Y nada, como dijo el instructor, es muy libre y creo que son cosas de gran magnitud, realmente las cuentas no habrían, ¿no? Porque todo fue entendido. Y nada, esforzándonos a seguir cuidándonos, ¿no? No es la última pérdida que vamos a tener, vamos a tener más compañías azules, ¿no? Básicamente que aún no nos toman en cuenta dentro de lo que es el organismo de seguridad ciudadana o el Ministerio del Interior, ¿no? En todas las alocuciones que dan, en ninguna menciona a seguridad ciudadana o el personal serenazgo. Y es realmente doloroso eso es lo que está sucediendo. Yo sé que vamos a fortalecer este trabajo en equipo a nivel regional, a nivel provincial y distrital y a la cabeza siempre del liderazgo de usted, amigo Diego Armando Jara. Eso es todo, saludos desde Alto La Chincha y bueno, fuerzas compañeros. Por tus palabras, de todo, me gusta la presentación, lo que quiero impartir, los conocimientos quiero que sean entendibles, ¿no? Que es como se debe impartir una capacitación, ¿no? Hacerlo, hacer y transmitir lo que tú quieres que llegue, ¿no? Y como bien dices, si no hay preguntas es porque la cosa quedó clara, ¿no? A lo largo de aquí hasta el sábado quedan 2 días. Si durante estos días revisáis el material o surgen dudas, os recomiendo apuntarlas y el próximo día aprovechamos y podemos resolverla, ¿no? Porque yo creo que eso es importante, ¿no? No quiero que os quede ninguna duda, no quiero que os quedéis con dudas y que sepáis que estoy aquí para resolverla. Y si pasando el sábado tenéis alguna o en vuestro trabajo surge cualquier circunstancia y os podéis poner en contacto conmigo sin ningún problema. Y como bien he dicho, ¿no? En la cuestión hay que ayudarse y tenemos que colaborar entre todos, que entre todos también crecemos, ¿no? Tema muy importante, como ayer ahora acá, empezando por zona de lo más importante. Y como vemos a la playa que hemos, diario vemos estadísticas que desaparece, que volcar, se están dando charlas de ese tan hermoso tema que está tocando. El agradecimiento nuevamente desde la ciudad Maca y Heroica. Gracias, Oscar, por tus palabras, ¿no? Se agradece. ¿Otra cosa que apartar? Bueno, vemos que todos, la verdad que hoy día la clase muy dinámicas, las explicaciones, los videos para las demuestras, de verdad que todo ha estado muy lindo hoy día la clase, muy entendible, preciso, veraz, y además este video el día de mañana ya seguramente va a estar compartiendo la señorita Noemí en los grupos para que ustedes a la hora de descansar, irse a su cama, ir llegar a su casa, en su sala, puedan ver nuevamente la repetición, los que no han podido ingresar, nuevamente verlos, y asimismo el PTT, todo el material se lo estaremos enviando también para que ustedes tengan todo, para que puedan estudiar, puedan repasar. Si no hay más preguntas, nuevamente el día sábado nos encontramos a la 1 de la tarde, hora de Perú, con la clausura, con la final de este curso internacional de educadores en seguridad vial. Con ese título va a salir sus certificaciones como educadores en seguridad vial. Y eso ya el profesor José María ya lo dijo, con todo el equipo del Observatorio Criminológico de Plasencia, España, y
Y si no hay más preguntas, bueno, damos por terminado pues esta salida de hoy. También al dolor todos ustedes por vida de mi compañera, ¿no? Y sobre la atención, hay que prestar mucha atención a todos nos rodean, porque cualquier por